Hola, soy Juliana Triana y esto es Neurocrianza Contigo, un espacio para entender cómo funciona nuestro cerebro sin muchos enredos y así podamos educar sin culpas y más conexión. Bienvenidos a un nuevo episodio de Neurocrianza Contigo. Hoy tenemos una invitada muy especial, es Clemencia Sanabria, es mamá de un chiquito de 6 años casi, que ha sido diagnosticado con TDAH y hoy queremos conocer la mirada de una mamá, porque muchos niños, pues con TDAH tienen disregulación emocional y lo que implica, Clemen, para uno como papá, esta disregulación no solo en los entornos públicos, sino también a nivel de familia, cómo transita uno esos momentos en donde a veces uno no sabe qué hacer y podría hasta perder la paciencia. Sí. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito de ti, en tu rol de mamá, a qué te dedicas, porque también trabajas en temas de educación y de infancia. Y pues empezamos como con esta historia de este chiquito que es tu único hijo y que fue diagnosticado con TDAH hace relativamente poco. Sí, aproximadamente 2 años. Bueno, en efecto, soy muy cercana al tema de infancia y de educación. Creo que por eso de pronto fue un poco fácil digerir y conllevar todo lo que implicó el diagnóstico. No es sencillo. Yo pues vengo de un parto complejo por el tema de la edad y posteriormente, cuando empiezan a Matías a hacerle como toda la evaluación para el diagnóstico, una de las cosas que me preguntaban con insistencia era cómo había sido el proceso del embarazo, el parto. Sé que evalúan, digamos que cada aspecto o antecedente para determinar ya, digamos, el diagnóstico. Y bueno, finalmente sí fue de TDAH. Como papás fue un poco complejo al inicio entender qué implicaba. Para mí era totalmente desconocido el mundo de no solo TDAH, sino que entiendo, todavía está en evaluación, que tenga asociada una comorbilidad de TEA, de espectro autista. Inicialmente pensábamos que o era una cosa o era la otra, porque él tenía algunos rasgos o algunos comportamientos que de pronto nos confundían. Ya, pues, poco a poco, obviamente, con tu ayuda, la de tu equipo, la de los que están, digamos, atrás, porque, pues, coincidió con que conoces a nuestro neurólogo pediatra, y digamos que el niño ha tenido, digamos, alrededor un grupo interdisciplinario importante que nos ayudaron a entender un poco más de qué se trataba. No ha sido fácil. Yo soy una mamá que trabaja. De hecho, a veces he tenido hasta 2 trabajos y es bastante desgastante. El niño, digamos, pasa mucho tiempo con ambos papás, pero ambos trabajamos. Sí. Nosotros no tenemos ni niñera ni ninguna red de apoyo adicional. Entonces es una carga adicional. Creo que los niños neurodiversos necesitan muchísimo más atención y presencia por parte de los papás, porque pues si bien él permanece mucho tiempo en el jardín, llega a la casa y es un niño que demanda muchísimo tiempo. Y eso pues obviamente agota, abruma. Él tiene muchísima energía. Pueden ser a veces las 8 de la noche y las 9 de la noche y él quiere seguir activo de alguna manera. Y uno ya rendido de la semana, del día y en fin. Clement, cuando nos conocimos que tú estabas en otro jardín infantil. Sí. Y gran parte de las razones por las cuales deciden hacer este cambio es porque casi que les devuelven el niño por temas comportamentales. Cuéntanos un poquito de esa época de Mati, cómo se veían estos temas comportamentales y lo que implicaba para ti como mamá, pues que una institución educativa te entregara a tu niño. De manera muy franca, hablemoslo como es, y es que el niño estaba siendo discriminado. Nosotros llegamos a Eureka precisamente porque se empezaron a presentar unas cosas en el jardín. Es un jardín tradicional y no supieron manejar al niño, no supieron entenderlo. Bastantes episodios que con el papá, digamos, de pronto descubrimos un poco tarde. Sí. Pero bueno,
no entendieron su condición, simplemente nos dijeron que el niño tenía un problema y que seguramente iba a tener que tener acompañamiento de maestra sombra. Otros lo denominan de otra manera, pero pues era claro que era pues un acompañamiento. Fue complejo, yo terminé pues de pelea con el jardín porque creo que no estaba preparado para atender este tipo de casos. Creo que el jardín trató de lavarse las manos y pues a mí me partió el corazón en particular que en una oportunidad, y ese fue el día que decidí ya sacar al niño de ese jardín, no me permitieron la entrada al jardín, lloviendo. Estábamos afuera del jardín simplemente porque su maestra sombra que el jardín pues me exigió para mantener el niño en el jardín no llegaba todavía. Okay. Entonces hasta ese nivel, digamos, de falta de empatía, diría yo, pues eso se presenta y nosotros decidimos cambiar de jardín y empezar como a buscar nuevas alternativas, orientación, y que en ese momento nosotros todavía no teníamos el diagnóstico del niño todavía. Claro. Y este jardín te pide este acompañamiento permanente o maestra sombra, ¿cierto? Sí. Porque precisamente, ¿qué pasaba con él a nivel comportamental? ¿Cuáles eran esas conductas que ellos veían en Mati que ameritaban que tuviera un acompañamiento todo el tiempo? Bueno, el niño tenía problemas de regulación de su comportamiento emocional. Eso aparentemente implicaba que fuera identificado como un niño agresivo, sí, sin de pronto serlo, sino que como no podía manejar sus emociones, de pronto reaccionaba de manera inadecuada. Entonces nos decían que el niño se la pasaba en el piso llorando, gritando, nadie lo contenía, nadie lo entendía. Y eso de alguna manera también empezó como a aislarlo de otros niños. Y de otro lado se presentaba que el niño era muy hiperactivo. Entonces, como no se quedaba quieto, digamos que la solución era tratar de que se quedara quieto, y llegaron al punto de utilizar las sillas para darle comer a los bebés, siendo él un niño ya más grande, para literalmente amarrarlo y mantenerlo de esa manera quieto. Entonces, nosotros no nos dimos cuenta rápido, sino que ya empezamos a notar digamos, en algunas fotos que nos hacían llegar de cumpleaños que habían tenido actividades del jardín, aparecía el grupo de niños y mi niño aparecía a un lado en la foto amarradito a la mesa. Entonces eso pues ya no nos gustó, ya no era normal, era la manera en que el jardín pues lo manejaba. Okay. Súper inapropiado. Okay. Y entonces, pues esto pasaba en el jardín y uno de mamá pensaría, oye, de pronto es que está pasando algo puntualmente con alguien o alguna situación en el jardín, sí. Pero esto también se presentaba en otros entornos de la vida diaria, no sé, el centro comercial, la casa, el parque. ¿Y cómo vive uno de mamá o de papá también estos episodios de disregulación emocional en el entorno público donde todo el mundo lo está viendo a uno y uno se siente señalado, ¿cierto? Sí. Porque además ahora como no se les puede decir nada a los niños, entonces todo mal. ¿Cómo vivías tú en ese momento esas situaciones fuera de casa? Bueno, yo muchas veces me he sentido tal vez una mala mamá por no saber cómo manejar al niño en espacios sociales. No obstante, creo que limitar al niño de esos espacios es inoportuno. Creo que lo que él más necesita es precisamente mejorar su relacionamiento. Y sí, lo sufrí muchas veces. Me sonrojaba, me daba pena, trataba de calmarlo de la manera que pudiera. Obviamente también pues explotaba, también me alteraba. Porque sí me pasó en muchas oportunidades el gritar ayuda en un centro comercial, en una piñata. Incluso, como no tenemos un diagnóstico, yo intenté aplicar a muchos colegios y mi hijo era el que corría por todo lado gritando, y la gente cuando no entiende que hay algo, digamos, detrás, puede pensar que lo estamos maltratando. Nos pasó en viajes, en aviones, en aeropuertos, en intentar no incomodar a los demás.
porque es claro que no todo mundo quiere a los niños ni los entiende, ni mucho menos niños neurodiversos. Entonces sí, me ha pasado y todavía me sigue pasando. Tú lo has dicho, no es sencillo corregirlos ni ponerles límites y eso es lo que más me ha costado como mamá en espacios públicos. Pero pues lo sigo intentando y sigo llevándolo a todo lado, compartiendo, porque creo que pues él tiene que de alguna manera adaptarse y bueno, seguirlo trabajando y creo que tenemos que seguir aprendiendo todos los días para lograr el manejo que él Enseñarle esa necesita. habilidad que Sí, le falta, sí. sí. Y yo más o menos, me puedo estar equivocando como en fechas, pero más o menos me acuerdo que cuando nos conocemos él tiene 3 años y medio y hoy ya pues va a cumplir 6, ¿cierto? Ya está terminando su proceso de primera infancia. Y cuéntanos un poquito cómo ha sido ese camino después de que tuvo su acompañamiento permanente al día de hoy. Sí. Como esos progresos que tú has visto en él y cómo llegaste un poco también a tener esos pequeños logros que para nosotros son grandes logros. Bueno, sí, él pasó de tener acompañamiento, llegó a tener maestra sombra, de hecho creo que alcanzó a tener como unas 3. Sí. Eh, Creo que fue estratégico cuando llegamos al jardín y eso lo siento hoy en día y te lo debo confesar. Creo que tuviste algo en él que de pronto nosotros no habíamos visto. Uno como papá de pronto se cierra a todas las posibilidades, a todas las oportunidades que de pronto pueden haber y tú nos hiciste creer en el niño. Nos hiciste ver que el niño podía tener un proceso incluso que no implicara tener un acompañamiento de ese tipo sombra. Entonces creo que inicialmente todo empezó mal. Claramente el niño tenía un proceso de falta de regulación emocional y entonces tenía dificultades en el jardín para socializar. Entonces de pronto siempre ha sido un niño muy grande, siempre. Y entonces él se llevaba por delante a todo el mundo, no entendía que de pronto tenía que ser un poco más suave en su actuar. Creo que fue estratégico inicialmente la posibilidad de estar en un curso en donde tuvieran niños más grandes que él, porque él chiquito siempre le ha gustado socializar un poco más con adultos y con niños más grandes. Y eso fue estratégico para que el niño se empezara a adaptar a un espacio social de manera adecuada. Porque estos niños, y yo los recuerdo mucho y los tengo en el corazón, no voy a mencionar los nombres, pero lo valoraron muchísimo. Sí. Entonces él empieza, reitero, de un proceso lento, complejo. Muchas maestras sombras sé que pues renunciaron, no aguantaron. De igual manera sé que no fue fácil para las personas en el jardín entenderlo, pero estaban, digamos, como que dispuestas a seguir como aportándole y progresivamente pues el jardín trabajó adicionalmente con expertos que requería el niño por recomendación del neurólogo. Es claro que este tipo de niños necesita terapias, por ejemplo, de fonoaudiología, de terapia ocupacional y yo creo que vuelvo al tema del equipo interdisciplinario que hay detrás, todo el mundo como aportando su pedacito para que el niño progrese y bueno, los avances de hoy en día son muy buenos, no solamente en términos de lenguaje, siempre ha sido un niño que tiene un retraso expresivo del lenguaje y hoy en día es impresionante la manera en que transmite las cosas. Él no usaba más que palabras para expresarse, ahora forma frases, Sí. ahora está en lectoescritura de manera autónoma, él ha querido como aprender cada vez más. Le encanta el inglés, cosa que en su momento el jardín del que salimos nos decía que el niño nunca iba a ser capaz de estar en un colegio bilingüe porque si ni siquiera podía con el español, que ellos creían que ni siquiera iba a poder aprender a hablar bien, mucho menos para un segundo lenguaje. Y en este jardín, pues mira todas las sorpresas, porque si bien es un jardín que está centrado en educación no tradicional, en trabajar en el niño la inteligencia emocional, todo el tema de la disciplina positiva. Eso es realmente lo que el niño necesitaba en ese momento y hoy en día ha progresado muchísimo en la manera en que se relaciona, en la manera en que actúa. Obviamente tenemos dificultades y seguimos aprendiendo,
pero el avance es significativo. Creo que tú también nos has contado de las evaluaciones y el progreso. Creo que tú y tu equipo son las personas también que más conocen al niño y pueden hablar del avance que ha tenido. Sí, y mira que nosotros hemos hablado un montón sobre el progreso que ha tenido Mati en su tema de desarrollo a la luz de su diagnóstico y demás, pero nunca habíamos hablado sobre tuviste algo que nos hizo volver a creer en él. Y esto me parece que es delicadísimo porque un papá o una mamá, una familia puede llevar pues todo este, es como yo lo voy a decir, como lo siento, ¿no? Como todo este maltrato que seguramente no es malintencionado, obviamente, sino es desde el desconocimiento, pero uno lo siente así, como un maltrato, lleva a que unos papás con un hijo brillante, porque es brillante, piensen que, fue pucha, este hombre no van a dar ni un peso por él y no va a lograr nada en la vida. Y yo te quiero decir que fue lo que yo vi, porque además lo tengo acá, súper grabado el primer día que lo conocí. Nos sentamos en el parque de Eureka, afuera, y él muy llevado a su parecer, ¿no? Sí. Y dentro de todo esto, yo lo estaba observando y él tuvo un desborde emocional. Por algo que, no me acuerdo exactamente qué, pero algo que no pasó como él estaba esperando que pasara. Y entonces yo lo que hice fue utilizar una estrategia que se llama descargar calma en él, que generalmente las profesoras lo hacemos a través de los abrazos, y él fue supremamente receptivo a esta estrategia de descargar calma, y yo ahí dije, aquí hay con qué trabajar. Va a ser difícil, porque además ya venía con unas creencias y unos andamiajes ya muy sólidos sobre cómo intentar conseguir a través de la conducta lo que él quería, y cuando él se frustraba, esto aumentaba de manera exponencial al punto que él gritaba en el parque ayuda. Sí. Lo hemos contado en un podcast anterior. Sí. Pero fíjate que lo que él necesitaba era dos cosas. Y ustedes también. Sí. Yo hasta hoy, 3 años después, me entero. Gracias por contarme. Él necesitaba, uno, sentirse seguro, ¿cierto? No percibir al adulto como su enemigo y que entraba. Cuando tú estás en estado de amenaza, tienes 2 opciones. O te haces el muerto como ahí viene el oso y ¡pum! Sí. Te quedas, te paralizas. O te vas con toda hacia el oso para tratar de lastimarlo. Y era lo que Mati estaba haciendo en ese momento. Y era súper evidente porque frente al no, el man ¡pum!, reaccionaba de una manera inadecuada. Entonces cuando yo logro ver que él reacciona al descargar calma y a la respiración y no sé qué, me doy cuenta que lo que pasa es que es un niño que ha visto a un adulto muy desde la amenaza. Y lo segundo, él necesitaba generar esa conexión emocional que le mostrara que era maravilloso, y ustedes también necesitaban eso, ¿sí? Sí, claro. Fue difícil, no vamos a decir que no. Sí. Pero él es el mejor ejemplo que nosotros hemos tenido sobre cómo aplicar las estrategias de disciplina consciente, que es el modelo que nosotros utilizamos para lograr seguridad y conexión emocional. Y hoy en día él es brillante y tiene amigos, propone juegos, sigue instrucciones, está aprendiendo, y eso me parece divino. Quiero contarlo, a entender cuando está disregulado y cuando el adulto está ya como haciéndole carita como de es momento de sí, ya, yo mismo me organizo, ¿sí? Cuenta historias, es un niño motivado, es un niño tierno, ¿sabes? Entonces es otro niño. Es otro niño, sí, es otra persona. Nosotros iniciamos con él un poco y yo soy muy cercana a Manuel, el neuropediatra, entonces hablábamos con Manuel y decíamos, está muy chiquito para ponerle medicación, pero está muy desregulado y necesitamos ayuda, porque aunque hay un auxiliar en el salón, pues él era de coger la silla y botártela, y sí, pues un poco como no tanto por él, sino por los otros niños necesitábamos ayuda. Pero llegó un día en donde yo me acuerdo haber entrado por la puerta, tenía su acompañante permanente, no vamos a decir el nombre, y ella estaba forcejeando con él, el niñito encima de una mesa, ¿sí? O sea, así boca arriba, y la señora encima de él tratando de controlarlo. Y cuando yo veo esto, yo digo, esto no, ¿sí? Entonces me voy como un tigre a donde la señora,
porque cualquier cosa es como, Dios de mi santa vida, si me tienen que ir a buscar al Buen Pastor y a visitarme allá, pero a un niño de mi jardín no le hacen esto. Y me acuerdo después de haber hablado con la señora que ella sí, pero tratando de justificarse, no sé qué, yo ven, estás yendo en contra de toda la filosofía y todo lo que estamos logrando con este niño, olvídate, no. Y me acuerdo haberte llamado a decirte, ¿sabes qué? Vamos a implementar el concepto de despedir al acompañamiento y no te preocupes tú, pues porque conseguir acompañamientos es complejo. Sí. Es muy difícil porque mucha gente dice que lo hace, pero en verdad saber de todo esto es complicado. Y entonces con mucho susto yo me acuerdo que tú me dices, no, pero ¿cómo así? ¿De dónde vas a sacar otro acompañamiento? Y es viernes y como, no, y él no, fresca. Usted fresca, no se preocupe, al punto que llegamos a quitarle el acompañamiento, sí. ¿Cierto? Hoy en día él estuvo medicado con metilfenidato, que es Ritalina, y desde la semana pasada hicimos un cambio muy acompañado para que sea de acción prolongada y lo estamos acompañando y demás, pero él en algún momento va a llegar a no tener este apoyo de farmacológico, ¿no? De acuerdo. Pero lo que tú dices, además, desde el primer momento yo vi en él que él podía, ¿sabes? Y que daba mucho más de lo que todo el mundo que lo conocía decía. Y yo decía, no importa que sea el más chiquito, él necesita esto. Mafe y yo tuvimos discusiones no sé. Donde no, pero él debería estar en no sé dónde. No, ahí está perfecto y tú puedes con esto. Bueno, aparte de darte las gracias por venir al podcast y recibir esta invitación, yo quiero personalmente darte las gracias por haber confiado en mí y en todo nuestro equipo y haber escuchado el llamado, porque yo sé que es difícil, sé que tuvimos momentos donde queríamos quitar la terapia ocupacional, pues yo decía no la medicación sí, no, y obviamente también que tú le cuentes a las familias, como desde tu testimonio, como cuáles serían los 3 consejos que tú le darías a una familia que está transitando temas comportamentales de disregulación emocional, porque los niños TDAH tienden a tener mucha disregulación emocional. ¿Qué le dirías a estas familias que en este momento de pronto no la están pasando bien? Bueno, primero que todo, porque conozco varias personas que tienen que de pronto tener la mente abierta a la posibilidad de que su hijo tenga algún tipo de condición. Porque uno de papá muchas veces empieza no admitiendo que pasa algo. O negándolo más bien. Entonces creo que primero es eso, estar abiertos a que mi hijo puede tener una condición, no tiene nada de malo. En segundo lugar, obviamente, aprender, y aprender no implica y no cometan el error de consultar internet, porque uno de papá corre y sin saber nada se llena de un montón de cosas negativas. Entonces, aprender sí, pero dejarse orientar de las personas que saben del tema. Y allí obviamente pues está el neurólogo pediatra, está su pediatra, está psicólogo infantil, está en tu caso todo el apoyo que tiene un jardín de este tipo, porque pues fue clave en el proceso de Mati. Este tipo de jardín es un jardín inclusivo, realmente inclusivo. Como les digo, yo trabajo en temas de educación y el tema de inclusión en Colombia todavía es una fachada, realmente no hay programas claros. Y de pronto, en tercer lugar, bueno, en mi caso, yo diría que los papás necesitamos también mucha ayuda. No se trata solamente de nuestros hijos y eso implica de pronto asesoría psicológica, porque esto te carga emocionalmente también mucho. Te lastima, te abruma, muchas veces te sientes perdido también porque no sabes cómo actuar, no sabes cómo manejarlo. Estas son condiciones que son para toda la vida, todos los niños son totalmente diferentes y yo creo que ayuda mucho también que estemos abiertos como papás a recibir nosotros como papás ayuda. Buenísimo. Eso buenísimo. Es importante también. Y tú tocaste un tema del que hemos hablado hoy y es el tema de buscar en internet, ¿cierto? Sí. Que hay mucha información. Acá en Bogotá hay un grupo, ¿sí? Que se dedica a capacitar profesores y familias sobre el TDAH y es el grupo IDEA. El grupo IDEA es un grupo de especialistas de la Fundación Santa Fe de Bogotá
que se reúnen todos los sábados. Primeros sábados de cada mes. Sí. Entiendo que van a implementar la asistencia virtual, que era algo que pedíamos mucho, Sí. pero pienso que esto que dice Clemencia es muy importante y es asesórense de los que saben. El Grupo IDEA tiene una página en Facebook mediante la cual se pueden vincular y pueden estar informados. IDEA es con H, ¿no? H-I-D-E-A, IDEA. Y los invitamos pues como a... Esto es una cuña. ¿Sí? Sí. Pero de verdad es supremamente valioso la capacitación que hacen ellos en TDAH, en lo que sí es, lo que no es, los mitos de la medicación, las comorbilidades que son los trastornos o las condiciones coexistentes que se traslapan unas con otras y eso es altamente valioso. Pues bueno, mil gracias por a ti. recibirnos nuestra invitación, pero también por haber depositado tu confianza en nosotros y bueno, ya próximamente volaremos a un nuevo comienzo. Una nueva etapa. Una nueva etapa. Estamos felices por ustedes y por él y sabemos que él va a brillar. De eso sí te digo, nunca dudes de eso porque él es maravilloso. Muchas gracias. Y gracias por ayudar a que cambiáramos como la percepción de lo que implica la neurodiversidad, por todo el proceso que lleva el niño y bueno, el niño es hoy en día lo que es también en gran parte por todo el trabajo de tu equipo. Entonces también el cariño es recíproco en ese sentido. Muchas veces le he dicho a Juli que me encantaría trasladar el jardín a un colegio grande, sí, que tuviera la misma filosofía con el mismo equipo de trabajo porque estamos en una nueva etapa, tú lo has dicho, es un gran reto y bueno, también debo ser sincera, con mucho temor de lo que venga de aquí en adelante. Pero va a estar perfecto. Sí. Y hay que confiar. Y esto sí quiero que todas las familias que nos están viendo nunca duden de la capacidad de sus hijos. No todos tenemos que ser ni abogados, ni astronautas, ni ingenieros. Sí. Todos tenemos talentos excepcionales que nos van a hacer brillar y nos van a hacer ser únicos. Entonces, no duden de sus hijos. Porque bueno, acá hay un testimonio de una mamá que tenía un chiquito muy desregulado y hoy en día pues estamos en el camino ya casi llegando a lo que se espera. Los esperamos en un nuevo episodio de Neurocrianza Contigo. Chao. Muchas gracias. Gracias por escuchar Neurocrianza Contigo. Nos oímos pronto, porque educar también es un viaje de autoconocimiento. Si este episodio te gustó, compártelo y sigamos creciendo juntos. También síguenos en Instagram como @neurocrianzacontigo. Relatores, contando historias.